Aviso importante. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de PC Comando Estéreo. La emisora no se hace responsable por los comentarios, criterios u opiniones manifestadas por los participantes, invitados o conductores en sus espacios. Asimismo, PC Comando Estéreo cumple con la responsabilidad que le corresponde en cuanto a la clasificación, advertencia y contenido de la programación difundida, conforme a las disposiciones legales vigentes. Este programa es patrocinado por la SEP, Autoridad de los Servicios Públicos, trabajando por la regulación y el bienestar de todos los panameños. Buenos días, nos encontramos un miércoles más hablando de salud mental y hoy tenemos un tema muy interesante, pero sobre todo con mucho respeto vamos a hablar de él, ¿sí? Porque sabemos que el acoso laboral se está dando en muchas empresas, en muchos lugares de trabajo, pero muy poco se habla de él porque nos da miedo a las consecuencias que pueden tener el personal de trabajo, ¿sí? Y cuando hablo de esto trato de hacerlo de una manera muy humana, que las personas se puedan sentir comprendida, pero sobre todo respaldada por un ambiente de salud mental digno y un lugar de trabajo que les pueda ser de mucha ayuda. Ok, vamos a partir de cómo identificar un acoso laboral, ¿sí? Sabemos que podemos tener ciertas reglas dentro de una oficina donde se puede interpretar que está bajo el orden de un jefe o de un organigrama laboral, pero también debemos tener en cuenta todo eso que viene siendo las consecuencias de una actividad laboral excesiva, como puede ser la ansiedad, como puede ser el estrés, como puede ser asignaciones donde la persona se va distrayendo de sí misma porque siente una carga laboral excesiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos identificar que se está dando un acoso laboral? Cuando la persona siente por un tiempo prolongado una serie de síntomas que están afectando su salud mental. Y vamos a poner esto en contexto y ejemplos que sean identificables para la persona que esté viviendo eso. ¿Cuáles pueden ser un acoso laboral? Bueno, ya tienes unas reglas, unas indicaciones de tu puesto laboral, pero aún así el jefe o la encargada de la asignación va y te dice, tú no sabes hacer eso, tú no sabes cómo salen esa forma de trabajar, mira que eres una inepta, por decirlo, todo lo que haces está mal, para la próxima prepárate mejor o haz mejor este tipo de trabajo. Entonces, todo eso puede llegar a ser hostigamiento y también hasta algún punto una violencia verbal, ¿sí? Y debemos tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque esto puede desarrollar en la persona baja autoestima, depresión y sobre todo también ansiedad a ir al trabajo. Y cuando la persona en caso tal tenga huellas marcadas de esta situación y vaya a postularse a otro nuevo trabajo, va a sentir esta misma presión emocional. Probablemente va a ejercer su trabajo de manera adecuada, pero va a sentir mucha presión porque no se ha trabajado esa forma. Quizás evitó, ya sea renunciando, ya sea saliéndose del trabajo, hizo las denuncias pertinentes, pero aún sigue con esa sensación de que no está siendo escuchada. Y aquí es donde debemos tener en cuenta mucho cuando una persona se manifiesta de me siento hostigada, me están acosando verbalmente en el trabajo, mi compañera me hace sentir o mi compañero me hace sentir inseguro porque siempre me está haciendo comentarios. Entonces esto puede desencadenar otras afectaciones como puede ser las que mencioné hace un momento. Principalmente, ¿cómo lo podemos identificar? Inicia con un leve estrés o sobrecarga laboral. Me siento cansado, me siento estresado, me duele el cuerpo. El cuerpo va a comenzar a manifestar el cansancio que estás teniendo por la jornada laboral, ya sea extensiva
o porque de repente también sientes que el entorno ya no es saludable, se vuelve tóxico. Entonces el cuerpo te va a manifestar eso. ¿Qué también puede pasar? Cansancio o de repente esa sensación de pánico que surge cuando estás pensando que tienes que ir a tu puesto de trabajo. Solo el hecho de pensar que tienes que ir ya te genera un pánico de no querer estar ahí porque te vas a topar con tal persona, porque vas a ver a tu jefe, porque te van a decir tales comentarios. Entonces, claro que sientes esa presión de no querer ir. Dos, ¿qué debemos tener en cuenta en base a estas situaciones? Identificar parte de las emociones que pueden ser tristeza, miedo, ira, en muchas ocasiones desvalorización personal, porque la persona dice, no, yo es que yo no sirvo para eso, ese puesto de trabajo no es para mí, pero si ya habías llegado ahí y estabas ejerciendo funciones muy bien y después de un tiempo hubieron cambios donde el jefe comenzó a exigir más, donde el jefe comenzó a hacer ciertos comentarios, claro que vas a sentir que ya el puesto no es para ti, pero es porque otra persona está interviniendo en tus direcciones de trabajo y tu forma de trabajar, ¿sí? Y eso debemos tenerlo claro. Estrés postraumático queda como una huella después de haber vivido un acoso laboral muy grande. Y aquí es donde yo menciono que debemos tener mucho respeto. No por una persona ir y quejarse es simple o sencillo, no señores. Es sumamente delicado, es sumamente angustioso para la persona ir ya sea con un psicólogo, con una persona que lo asesore, ya sea con las entidades públicas que hay en Panamá, con un abogado, decir estoy viviendo acoso laboral, puede ser que él sienta de manera personal que está exagerando. ¿Por qué? Porque a tal nivel se ha dado un acoso que la persona no siente si está haciendo bien o si está haciendo mal. ¿Cuándo sabe que está haciendo mal? Cuando terceras personas, o sea, la red de apoyo está para brindarte esa seguridad y para brindarte esa orientación. Eso no está bien, tú no debes permitir eso. Y aquí es donde hace mucha función las personas que están en su alrededor. No debes dejarte tratar así, no te deben decir eso, ese trabajo no es saludable. Y muchas veces se busca el diálogo, ¿sí? En psicología y en recursos humanos hay un departamento encargado para esta área. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que quizás no es que no manejen el tema del estrés o el acoso laboral que se puede dar en los trabajos, sino que también cuidan mucho, como dije, es muy delicado, cuidan mucho el tema de las empresas y prefieren evitar riesgos, ¿sí? Entonces, como es un tema delicado, donde debemos tener en cuenta que son personas que en recursos humanos también están cuidando de su puesto de trabajo, también hay personas que están en la otra parte donde están apelando a recursos humanos para que sean cuidados sus derechos, sus trabajos, sus responsabilidades, sus deberes. Entonces todo eso es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, es que recursos humanos está velando los intereses solamente de la empresa. No, también vela por los tuyos, pero es una persona, ¿sí? Y al ser una persona, probablemente también sienta el mismo miedo o la misma presión que tú estés viviendo. Y aquí es donde se va investigando, ¿sí? Y esto ya queda parte siempre de las entidades de investigación, donde van a evaluar por qué se está dando un acoso, ¿sí? ¿Cuándo se puede hacer una denuncia por acoso o estrés laboral o por excesiva demanda que se esté teniendo de un jefe o una jefa, ¿sí? Y eso siempre es importante tener pruebas. No debemos simplemente decir, es que me están acosando, porque sí, te podemos creer la palabra y claro que vamos a confiar en eso, pero también es necesario tener justificado cuando se te está haciendo un horario extenso de acoso, porque de repente te dicen, no, te tienes que quedar hasta que se termine la actividad o el trabajo que se asignó. Si no se termina y se acabó tu hora de trabajo, igual te tienes que quedar. Claro, la persona lo primero que va a decir es, no puedo porque estoy cansado y mañana tengo que venir y entrar a la misma hora porque no me van a dar ese tiempo de compensación. Entonces todo eso hay que saberlo manejar, ¿sí? Guardar pruebas, ok, tal día me hicieron salir tarde, tal día me exigieron que tenía que dar el mismo rendimiento que di el día de ayer, a pesar de que tuve una jornada extensa. Buscar ayuda psicológica si de repente en el área de recursos humanos
no te la pueden brindar, búscala afuera, ya sea asesoramiento, buscar también hacer las denuncias pertinentes. Aquí en Panamá sabemos que se encarga el área del Ministerio de Trabajo, así que ustedes buscar asesoramiento de cómo se puede hacer una denuncia. Y una vez ya estás ahí, escuchar a los asesores que de repente te pueden estar diciendo, no renuncies, lo importante es hacer una investigación a la empresa tiene que rendir tal información, tales detalles, y aquí es donde está la parte delicada. Muchas personas quizás hacen la denuncia de manera anónima porque sienten miedo a esas repercusiones que pueden tener por el jefe, la jefa o la empresa, ¿sí? Y se entiende que las personas sientan miedo porque, claro, estás viviendo una situación de acoso donde no es fácil salir, donde no es fácil muchas veces que todo el mundo comprenda de que no es simplemente una queja, es una violencia psicológica que estás viviendo dentro de tu entorno laboral, donde dependes tú, pero también depende una familia a la cual tú le llevas un suministro de ingresos. Entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Porque no es simplemente juzgar la condición de una persona, también es tener en cuenta de que esa persona está tomando la valentía de hablar de que está sufriendo un acoso, ¿sí? Y un hostigamiento como tal a nivel psicológico, personal y físico, porque sí, muchas veces a nivel físico puede ser, tienes que cargar tal cosa, tienes que hacer tal actividad, te tienes que mantener de pie por tanto tiempo, y aunque sintamos de que es normal, sabemos que el cuerpo no va a resistir 10 o 12 horas de pie en un solo lugar, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Qué huellas nos puede dejar un acoso laboral? Huellas emocionales, un daño emocional profundo, porque como les mencioné hace un momento, la autoestima que queda después de ir a un trabajo donde se te acosa, ya sea verbal o psicológico, ya sea como mencionamos hace un momento, de menosprecios, dudas o descalificación de tu trabajo, posteriormente cuando tú vayas a otro trabajo donde te traten bien, aún vas a sentir esa incertidumbre de que probablemente te van a llegar a tratar mal. ¿Por qué? Porque de repente sientes que al principio es bonito. Entonces quedan esas huellas a nivel psicológico, ¿sí? Podemos pensar que no, yo me siento seguro, no va a pasar, pero si ves una pista o algo, ahí queda ese pequeño estrés donde tú dices, eso yo lo viví en mi trabajo anterior, ¿sí? Entonces, eso. 2, poner límites. Cuando no ponemos límite, que es lo que pasa en los casos de hostigamiento, la persona dice, no, yo sí me puedo quedar una hora más, yo sí voy a dar la milla extra, yo sí voy a estar ahí pendiente, si el jefe me escribe en horarios de estar en mi casa, yo voy a estar al pendiente, le voy a responder. La persona se acostumbra, ¿sí? Y entonces ahí es donde debemos establecer ese límite de tiempo que después de tal y tal hora no se debe escribir. Hay personas que dicen, no, yo los fines de semana estoy disponible porque no sé en qué momento el jefe va a necesitar alguna información. Sí, pero también dentro del equilibrio emocional y de la salud mental debemos tener dispuesto un tiempo de recreación donde simplemente te desconectas de la oficina y conectas con tu familia o contigo mismo, ¿sí? Y esto no quiere decir que te vas a ir todo un domingo a pasear o todos los domingos a pasear, no, sino que simplemente te quedas a hacer tus quehaceres, te quedas a hacer tus cosas de manera plena y segura, ¿sí? Porque todo eso es parte de la salud mental. Ahora, en Panamá, ¿qué podemos hacer para tener en cuenta de qué información tenemos que manejar para hacer una denuncia anónima por X, Y razón o circunstancia que tú estés viviendo? Es acercarte al Mitradel, preguntar por asesoría, ya sea de las áreas de cómo hacer la denuncia, dónde presentarte. Luego de hacer esas denuncias, preguntar si eso te va a afectar a ti. Si ellos te recomiendan, mira, no renuncies, quédate aquí, lo importante es que te mantengas, ahí es donde ustedes deben, con ese miedo quizás que sientan, hablar con la persona y decirle, mire, yo siento miedo, pero igual usted me está dando esta recomendación, yo voy a quedarme con eso. Claro que va a sentir incertidumbre y lo recomendable es buscar ayuda idónea, que es en este caso psicológica, porque claro que va a haber esa sensación de que se van a dar de cuenta que fuiste tú, o que fue la persona, o que fue alguien del trabajo que hizo la denuncia. Entonces probablemente va a haber repercusión para todos. En muchos casos no, en muchos casos se hace el llamado
y la persona acata de que tiene que mejorar y se toma o se hacen las recomendaciones para que tomen talleres de habilidades blandas para manejo de personal, porque existen, no es que no exista, existen los talleres, las empresas se pueden capacitar en estos casos, habilidades de relaciones interpersonales, de relaciones también exteriores con otros departamentos y todo ese manejo de personal, porque no se puede decir que vamos a manejar un personal de oficina igual que un personal de construcción. Hay que delimitar, hay que poner límites, hay que siempre tener en cuenta qué tipo de bonificaciones también se le están haciendo a las personas para que se sientan acompañadas e identificadas, ¿sí? Porque si tú le das valor a la persona que hace que tu empresa funcione, claro que la persona va a dar un muy buen rendimiento, pero si no la valoras, probablemente no vas a tener un trabajo adecuado y vas a tener personas que en muchos casos van a renunciar o simplemente se van a desaparecer para no tener que lidiar con esa sensación. ¿Por qué? Porque es bastante fuerte a nivel psicológico. Quizás no se habla mucho de esto, se habla del estrés, del burnout, del cansancio, pero del acoso como tal muchas veces no se habla y así como lo mencionábamos hoy, quizás es por el miedo que se maneja. Sin embargo, es importante que hagamos siempre psicoeducación. Así que para posibles entrevistas de este tema y poder indagar un poco más, voy a tratar de traer un especialista en el área de psicología industrial para que nos pueda ampliar mucho más estos temas y ustedes puedan aclarar las dudas que tengan acerca de cómo trabaja el área de recursos humanos en base a situaciones complejas como pueden ser el acoso laboral. Así que nos vemos el próximo miércoles en un tema más de SICNADE y sobre todo para que ustedes puedan ampliar su conocimiento de salud mental y de psicología.